buenos días. Voy a continuar leyendo mi libro Arbastardo, lectura 14, hoy 4 de enero del año 2019. Total que seguía el conflicto interno y la supuesta paz que traería el bastardo a punta de plomo, seguía el desplazamiento forzado, se seguían legalizando lotes baldíos para los amantes de la guerra que gracias a la guerra se hacían grandes terratenientes. La educación se volvió mierda, se seguía jugando con la salud, con los proyectos del agro también se jugaba. También quería destruir todos los páramos, dizque para sacar el oro sin importar la contaminación, dizque porque así vendría el progreso según el bastardo, dañando el medio ambiente. Se seguía jugando con la cultura y el ministro de Hacienda decía que no había plata, que había que subir los impuestos al ciudadano y bajárselos a los monopolios y oligopolios. Así decía el corrupto el ministro de Hacienda, un tal Carrasquiña. También los peajes se volvían un negocio sucio, porque tanta plata que cogían y nada que arreglaban bien las vías. Al bastardo jugaba con los verdaderos intereses del pueblo, pero él se encargaba de distraerlo con el discurso de las guerrillas, y el pueblo ignoto le seguía creyendo. Pero algo bastante aterrador en el gobierno del bastardo se aproximaba, porque dejó de dar resultados en los siguientes años de su segundo periodo presidencial. Las guerrillas se resistían. Los enemigos número uno de Bastardo se fortalecieron, ahora se la pusieron difícil al Bastardo. Por eso su gobierno ya no daba resultados como antes, porque la misma tesis del Bastardo fue su misma antítesis. Las guerrillas aprendieron de sus derrotas, por eso mejoraron las tácticas. Esto conllevó al bastardo a realizar la atrocidad más grande del mundo. Como ya no morían muchos guerrilleros, al bastardo se le ocurrió con una idea bien pajarraca. Dio la orden para altos mandos para que legalizaran muchachos y los vendieran como guerrilleros. Así hicieron a estos muchachos y los engañaron, dizque para realizar un proyecto con una de esas tantas firmas contratistas donde ellos iban para un lugar durante un tiempo y les darían una gran suma de dinero. Entonces fueron como un total de 1000 muchachos y muchachas y les dijeron que debían disfrazarse de militares y les dieron fusiles de mentiras. Después vino un pajarraco con una ametralladora y los mató a todos con varias ráfagas que hizo. Lo que estos asesinos no sabían es que los habían visto varias personas que a su vez tomaron algunas fotografías. Entonces los autores de esta masacre tomaron fotografías también y se empezaron a regar por todos los medios de comunicación radial y televisivo, diciendo que la guerrilla había recibido un golpe contundente, 1000 hombres habían caído, hasta la guerrilla quedó confundida con esos tales resultados del ejército. Por eso empezaron a averiguar cuáles y cuántos de sus frentes habían caído. Ellos se asustaron porque 1000 personas son 1000. De repente la guerrilla terminó la supervisión y de inmediato divulgó un comunicado diciendo que las fuerzas militares estaban equivocadas porque todos sus frentes estaban intactos. Sin embargo, ellos no dejaron de preocuparse y como ellos tienen mucha imaginación, se empezaron a imaginar que esas 1000 personas iban a terminar siendo un falso positivo orquestado por Albastardo y sus secuaces. También para esos mismos días los pajarracos mataron como 2000 campesinos y los enterraron en fosas que hoy se conocen como las fosas comunes. ¡Qué locura! ¡Qué atrocidad! Eso fue noticia mundial y Piedro se enteró y se puso bien Piedro y empezó a abundar, a denunciar esas masacres y señaló con el dedo índice al bastardo diciéndole que él era el autor intelectual de todas esas masacres. Al bastardo, como siempre, decía que lo respetaran, que dejara la calumnia y que los señalamientos llenos de injuria lo estaban afectando moralmente,
También decía que Piedro era un envidioso que lo quería destruir. Piedro decía que tenía todas las pruebas y miles de testigos, y el bastardo decía que era imposible que existieran pruebas porque él era un ser inocente y que Piedro tenía falsos testigos. Al bastardo se debía defender, al fin y al cabo era abogado. Así se burlaba el bastardo de la justicia, del pueblo y del mundo. Él nació para eso, para la maldad. Entonces culminaba el segundo periodo presidencial del bastardo y Juanpa le recomendó que para poder acabar con las guerrillas era mejor dialogar con ellos y hacer la paz. Por un momento el bastardo dijo que sí, que había que dialogar. Entonces el diablo le dijo que debía continuar con la guerra, que la paz debía conseguirse con la seguridad nacional, hasta que no quedara ni un solo guerrillero vivo. Juanpa le dijo que bueno, que tenía razón. Así que se pusieron a cranear cómo iban a recuperar la confianza de los habitantes de la tierra de Colón. Hubo alguien que le sugirió que le dijera a los pajarracos que se desmovilizaran. Enseguida el bastardo se le prendió la bombilla y le dijo que esa tremenda idea, ya que eso, y le dio esa tremenda idea, ya que eso era dar la orden y ya. Y así los pajarracos se desmovilizarían sin necesidad de dialogar nada. Y así fue. Miles y miles de pajarracos se desmovilizaron. Eso fue noticia mundial. Al bastardo se hacía más popular e inspiraba más respeto. Muchos lo llamaban para felicitarlo, otros se reían de la payasada del bastardo. Sin embargo, el pueblo ignoto se tragó el cuento, porque no sabía que él era el jefe máximo de los pajarracos. Algunos preguntaban que si era tan exitoso con la dejación de armas, que entonces por qué no hizo lo mismo con las guerrillas desde un principio. Pura pantomima, decían algunos. Después de eso el bastardo dijo que quería seguir en el poder, que necesitaba más tiempo. El Congreso le dijo que dejara la locura, que ya estaba bueno, que ya ese discurso de más tiempo estaba trillado y que si seguía otro periodo le iban a decir dictador. Él se emputó con el Congreso y el Congreso le dijo que hiciera lo que quisiera, que su no reelección había sido una decisión unánime del Congreso de la República. Entonces el bastardo se quedó muy pensativo. Mientras tanto Piedro seguía bien Piedro, porque los mal llamados Estados Unidos le estaban exigiendo al bastardo, exigiendo entre comillas, porque el gobierno de los gringos es pura pantomima también. Otro circo más, pero más grande, entonces le exigían al bastardo para que fuera más eficaz con la lucha contra el narcotráfico y que debía lanzar mucho glifosato para acabar con la siembra de la mata de coca. Piedro estaba bien Piedro por esto, porque decía que eso era totalmente ridículo, que lanzar glifosato no solucionaría nada, que la solución estaba en acabar con los autores del narcotráfico y decía que primero se debía capturar al presidente de la tierra de Colón, al bastardo enseguida y como siempre decía que lo respetaran, que dejaran la calumnia, que él era un tipo honorable de casa, con una buena educación y que no tenía necesidad de andar en esos negocios sucios que dañan a la humanidad. Él decía eso y después no pasaba nada, pero Piedro seguía diciendo que el glifosato dañaba el medio ambiente, la salud de las personas y contaminaba los otros cultivos. Piedro decía que la hoja de coca no era dañina, que es una planta medicinal ancestral que se podía comercializar y así el Estado podía obtener muchos ingresos, que la erradicación y el glifosato era una perdedera de tiempo, de dinero, que eso era puro teatro y que en verdad ellos, al bastardo y el gobierno gringo, no querían acabar con ningún narcotráfico. Entonces al bastardo trató a Piedro de narcotraficante, guerrillero, y le dijo que si él no quería que erradicaran ni que echaran glifosato era porque hacía parte de las mafias. Entonces el pueblo le creyó más al bastardo y Piedro quedó como el malo. Así que Guampa se retiró del Ministerio de la Defensa para aspirar a la presidencia de la República de la Tierra de Colón. Al bastardo lo apoyó con el fin de que continuara su proyecto de la seguridad nacional y Guampa cruzando los dedos dijo, bueno,
Se vinieron las elecciones presidenciales. Wampa aspiraba con el aval de varios partidos, el de los libertinos, el de los godos, uno que le dicen cambio criminal, otro que le dicen el de la W, entre otros. Tenía dos fuertes contendores, uno era Piedro y lo respaldaban los partidos de izquierda, y hasta por debajo de cuerda también las guerrillas, pero Piedro no tenía conocimiento de esto. El otro contendor era Antenas el Mocoso, que creó un partido que defiende el medio ambiente llamado Verdín. Antenas el Mocoso había sido alcalde de la capital de la tierra de Colón y realizó un maravilloso trabajo con el medio ambiente. Puso a respirar a los capitalinos un aire más puro para que se les oxigenara el cerebro y pudieran pensar mejor. Entonces Wampa en su campaña decía que iba a continuar con la seguridad nacional, pero ese era el paro, para que el pueblo amante de la guerra votara por él y poder lograr su cometido. Y Piedro, con el respaldo de un partido disque el polar de la democracia, pero que tiene un movimiento que lo mancha y que no lo deja avanzar, por eso este partido no progresa. Y Piedro proponía trabajar en el agro, acabar con la corrupción que se fortaleció más en el gobierno de Alpajarraco, al bastardo. Piedro también proponía entablar los diálogos de paz con todas las guerrillas, que con el plomo no se iba a conseguir la paz, que por eso él había dejado de ser guerrillero, porque la violencia trae más violencia, por eso nunca se acaba, que no echaría glifosato dizque para acabar con el narcotráfico, no, porque esa no era la solución, que perseguiría a los mafiosos que estaban dentro del mismo estado y que la siembra de hoja de coca la convertiría en algo legal para venderla en el mercado así como se vende el café, porque esa es una planta sagrada y medicinal que usan nuestros nativos aborígenes por tradición y que por ende no se debe satanizar. El pueblo ignoto decía que Piedro era un ignorante y que la hoja de coca era del demonio, que por eso se debía quemar. Antenas el Mocoso trae un plan bien interesante con su partido Verdín. Decía que protegería los páramos, que era una locura sacarle el oro u otros metales, porque los páramos son fuente hídrica, y si se les mete dinamita para sacar el oro se contamina todo. Eso traería la extinción de muchas especies vegetales y animales. También mucha gente moriría de sed. Que a qué idiota se le había ocurrido la idiota de sacar el oro, que ese era y es un pensamiento de imbéciles y de personas que no se quieren ni a ellas mismas. Y agregaba las palabras de un gran filósofo que tuvo la humanidad. Juan Comodoro buscando agua encontró petróleo, pero murió de sed. Esas palabras las dijo Facundo Cabral, decía Antenas, porque de qué le servía el petróleo si lo que Juan Comodoro tenía era sed. Qué locura, decía Antenas. Antenas también era partidario de no echar glifosato porque eso es algo mortal. También estaba de acuerdo con Piedro para que en vez de seguir estigmatizando la hoja de coca, mejor se vendiera en el mercado como se vende el café, o como se vende el toronjil o la manzanilla, o la flor de Jamaica, o todas las plantas aromáticas con las que se hace un rico y sabroso té. A Wampa no le gustaba mucho ese discurso trillado al bastardo de que las guerrillas, que el narcotráfico, que los terroristas, que pitos, que flautas. Ese era un discurso empalagoso para Wampa. Además que Wampa era descendiente de duques y de condes. Al parecer tiene un parentesco con la reina de los ingleses. Y que Wampa es un oligarca de los verdaderos oligarcas. Por eso al bastardo le daba miedo apoyar a Wampa, ya que por ser oligarca le podía dar en cualquier momento una patada en el culo. Pero bueno, el bastardo se arriesgó con Wampa porque no había otro ni mejor ni popular como el Wampa.